palabra del Señor, que Dios quiere hablarnos siempre. Para eso Dios nos habla a través de su palabra, así que prestemos atención. Que Dios les bendiga y este tiempo con el pastor Marcelino. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. ¿Estamos gozosos? Si usted está gozoso, usted está fuerte. ¿Cuántos dicen amén? No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y necesitamos la fortaleza de Dios, yo creo que sí. Sin su fuerza creo que no lo lograríamos. Amén. Le damos gracias a Dios porque verdaderamente vemos que Él es bueno, Él es fiel. Yo personalmente le doy gracias a Dios porque es Él el que ministra, el que inquieta, el que guía, el que congrega a su pueblo. Gloria a Dios que cuando hay una convocación, un tiempo de reunirnos en su casa para alabarle, para bendecirle, el pueblo obedece, hace acto de presencia y gloria a Dios por eso. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de congregarnos? ¿Alguien que me ayude con esa respuesta? Hasta que Cristo venga por su iglesia. Gracias. Den un aplauso fuerte al Señor. Usted declaró una palabra, yo la creo. Ese es nuestro caminar con Dios. Yo me gozo, hermanos, porque es importante en estos tiempos, en esta vida, en este mundo, que el gozo de Dios habite, fluya en su corazón, porque el mundo está mal, el mundo agobia, el mundo oprime, el mundo aflige, el mundo trae un sinnúmero de cosas negativas que nos hacen daño, que nos afectan. Y cuando vemos todo lo malo que está el mundo, decimos, Señor, ayúdame a gozarme en ti en todo tiempo. Ayúdame a fortalecerme en ti, ayúdame a perseverar en tus caminos, ayúdame a refugiarme en ti, Señor. Y que usted pueda ver, hermano, hermana, esto solamente se discierne con los ojos espirituales. Los ojos humanos no lo ven, pero los ojos espirituales, que podamos ver que la mano de Dios está sobre su pueblo, guardándolo, protegiéndolo, alentándolo. Cuando siente que le faltan las fuerzas, créame que Dios está ahí para fortalecerlo. Cuando siente que le cuesta caminar y seguir adelante, Dios está ahí para ayudarlo, para alentarlo. Tenemos, dice la palabra, un fiel ayudador. Tenemos un fiel consejero. Tenemos uno que está ahí para fortalecernos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabe que lo necesitamos. Así que, gloria a Dios, nos gozamos. Amén, le damos gracias a Dios por nuestras visitas. Ariel y María, gloria a Dios que están con nosotros. Nos comunicamos por teléfono y qué bendición nos bendice que estén aquí. Esperamos que este tiempo aquí sea de gran bendición y que la palabra medite sus vidas. Amén, bienvenidos. Así que le invito a que se coloque sobre sus pies. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Si gusta abrir su Biblia conmigo en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer ahí dos porciones de la palabra. Estamos compartiendo una enseñanza acerca de cosas en la vida cristiana que nunca se sustituyen, nunca deberían de tomar otro lugar esas prioridades en nuestra vida con Dios. Cosas que nunca se sustituyen, nunca pueden dejar de ejercitarse, de hacerse, de practicarse en nuestra vida con Dios. Éxodo capítulo 12, vamos a leer dos porciones de la palabra de Dios. Vamos a leer versículo 14 y versículo 24. Éxodo 12, versículo 14 y versículo 24. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. La palabra de Dios la vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Dígale que está a su lado, dígale, para siempre, para siempre, para siempre. Dame la bendición de verte caminando con Dios siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra que va a ser expuesta en esta noche, mi Dios. Con temor y temblor, Padre, mi vida está en tus manos, Señor. Plácete de ser tú, Señor, hablando nuestras vidas a través de tu palabra, Señor.
Te pido en esta hora, Padre, que esta instrucción de tu palabra cumpla propósito, Señor. Traiga un despertar, una necesidad viva al corazón de tu pueblo, Señor, para alimentarnos de ella, para fortalecernos en ella, para conocerte a través de ella, Padre, para recibir todas las bendiciones que tu palabra tiene para nuestras vidas, Señor amado. Que en nuestros corazones siempre haya amor por ella, actitud de obediencia a tu palabra, Padre amado. Que podamos entender, Padre, que todos los preceptos que tú nos dejas en tu palabra son perpetuos, son permanentes, son para que caminemos en ellos todos los días de nuestra vida, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, Señor, un poquito, mi Dios, un destello de tu eternidad, Señor amado. Gracias te damos por ese maravilloso regalo de la vida eterna que nos has dado, Padre. Danos la fortaleza, danos la ayuda con tu Santo Espíritu para cuidar nuestra salvación con temor y temblor y perseverar, Señor, día a día hasta encontrarnos contigo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, gloria a Dios. Cosas que nunca se sustituyen. La semana pasada compartíamos acerca de la oración. Hoy vamos a compartir acerca de lo que es la palabra, la lectura, la instrucción, el estudio de la palabra de Dios y cuán importante es. Le pido a Dios de corazón, se lo digo en mi persona, tanto como por mi persona y como por usted, que nunca nos volvamos apáticos, nunca le restemos importancia y valor a la palabra de Dios, que podamos ver con nuestros ojos espirituales. El salmista decía en uno de los salmos, abre mis ojos, decía, y miraré las maravillas de tu ley. Ver las bendiciones de Dios en la palabra, hermano, hermana, es algo maravilloso, pero para ello hay que escudriñarla. Escuche, una verdad importante a considerar es tener siempre presente que Dios le encargó rigurosamente a su pueblo que guardara su palabra en su corazón, en nuestros corazones, y que meditara en ella todos los días de su vida, no de vez en cuando, no mientras somos jóvenes, no en la vejez, no cuando tenemos el deseo o la inquietud de hacerlo, sino día a día, con el propósito de que a través de ella su pueblo aprendiera a conocerlo, aprendiera a obedecerlo y a vivir una vida agradable y en comunión con él. De hecho, dice la palabra del Señor en Juan 14:23, que una manera de demostrar que amamos al Señor es guardando su palabra. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, el que me ama, dijo, mi palabra va a guardar. Y no es de que solamente practiquemos el solo hecho de memorizarla, sino de que la guardemos en el sentido de obedecerla, de honrarla, de tenerla, de darle prioridad a la importancia que tiene en nuestras vidas. Amén. Cuando meditamos en la eternidad de Dios, esto le va a bendecir mucho, ha bendecido mucho mi vida. Cuando meditamos en el Dios eterno que usted y yo servimos, podemos ver lo gloriosa que es esta verdad. Porque vemos que todo lo que Dios dejó escrito en su palabra para su pueblo fue permanente, es decir, para siempre. En otras palabras, escuchen mis amados hermanos, la santidad en la vida del cristiano no puede ser algo temporal. Amén. La obediencia no puede ser algo temporal. La obediencia a la palabra. La fidelidad a Él no es temporal. La alabanza y la adoración a Él no debería ser algo temporal, algo que por ahí cuando tenga deseo, necesidad, yo lo hago. La entrega y el servicio a Él no debería ser temporal. El amarlo y honrarlo no es temporal. Dios espera que lo amemos y lo honremos todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted desarrolla este principio en su corazón, hermano, hermana, usted empieza a practicar, a ejercitar un poquito ese destello de ese regalo de vida eterna que Dios nos dio en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dios es eterno. Entonces Dios desde el principio que crea al hombre, Adán y Eva, Dios lo creó con ese propósito de que el hombre tuviera vida eterna. Porque dice la palabra que cuando lo puso en el huerto del Edén, le dejó esa tarea que cuidara del huerto, que cuidara de todo lo que Dios había puesto a merced de él para que lo gobernara, los animales, todo ahí. Y dice la palabra que le dijo que comiera de todo, excepto del árbol del bien y del mal. La palabra nunca hace mención ahí de que le haya prohibido al hombre comer del árbol de la vida. Es decir, el hombre tenía libertad de comer del árbol de la vida. Y dice la palabra que Dios le dijo allá al hombre,
del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, porque el día que él coma vas a morir. Es decir, que mientras que el hombre no comiera de ese árbol, el hombre iba a tener una eterna comunión con Dios. Entonces, Dios es eterno. En la corona de su creación, que somos nosotros, deposita en nosotros ese propósito de vida eterna en nuestras vidas. Viene el pecado, viene la separación, Dios viene, y esta porción que hemos leído hace mención en los versículos anteriores acerca del Cordero Pascual, de la Pascua. Ahí fue donde se inició la Pascua. Dice la palabra que ahora en nuestros días, pues Cristo es nuestro Cordero Pascual, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario como Cordero inmolado. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que Dios le encargó a su pueblo que celebrara esta fiesta por estatuto perpetuo, por sus generaciones. Que lo practicara no solamente la generación a la que Él le enseñó esa verdad, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Nuestra vida, hermano, hermana, es finita. Pero si nos damos a la tarea, yo le pido a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza, que nos dé habilidad para sembrar en nuestros hijos la palabra de Dios. Y que podamos no solamente nosotros tener el gozo y la bendición de caminar con Dios, sino de sembrar en nuestros hijos ese principio para verlos también a ellos sirviendo a Dios un día en su caminar con Dios. Que podamos cumplir esta encomienda que Dios le dejó a su pueblo por sus generaciones. ¿Por qué? Porque una generación va y otra viene, pero Dios siempre permanece. Estas virtudes de las cuales le he hecho mención, hermano, hermana, nos ayudan el cuidarlas, el atenderlas, el enfocarnos en vivir en ellas día a día. Nos dan la bendición de gozarnos en los caminos de Dios todos los días. Nos da la bendición de ejercitarnos en el cuidar nuestro regalo de salvación, el regalo de la vida eterna. Hay cosas, hermano, hermana, en la vida del cristiano que nunca se pueden sustituir, nunca pueden tomar lugar otras cosas en nuestra vida con Dios. La semana pasada y en el inicio de este estudio yo le compartía de que no podemos descuidar la oración, no podemos descuidar el congregarnos, no podemos descuidar la lectura de la palabra, no podemos descuidar una vida en santidad y una vida en perseverancia con Dios. La santidad no es algo que se puede disfrazar, no es algo que se puede acomodar a mi manera. La santidad es como le enseña la palabra, una vida apartada, una vida limpia, una vida agradable al Señor. Pero si no nos ponemos alerta y si no nos damos a la tarea de cuidar y de perseverar en esa vida con el Señor día a día, tristemente muchas personas tienden a caer en una vida religiosa. ¿Qué es lo que me guarda a mí? ¿Qué es lo que lo guarda a usted de caer en una vida religiosa? La vida religiosa es que nuestro esfuerzo humano, nuestra humanidad tratamos de estar bien con Dios. Acá venimos de vez en cuando por un cargo de conciencia. Señor, perdóname. Es una vida religiosa. Tratamos de ponernos a cuenta con Él con el temor de no perder la salvación. Pero eso no es lo que Dios quiere y no está mal. Pero lo bonito, lo hermoso, lo lindo es que Dios pueda ver en su corazón y en mi corazón agradecimiento porque le amamos, porque nos ha salvado, porque nos ha dado vida eterna. Den un aplauso fuerte al Señor porque disfrutamos nuestra vida con Dios. Porque no lo vemos como una carga, como un, ay Dios mío, otra vez a la iglesia. Si caminar, venir a la presencia de Dios, venir a tener un tiempo en su palabra, venir a tener un tiempo de alabarle y de adorarle, Señor, gracias. Venir y saber que cuando usted está aquí, Él está aquí cuando presentamos nuestras necesidades, nuestras cargas. Él está aquí para libertarnos, para quitar toda carga, para quitar toda opresión y para fortalecernos, para seguir caminando con Él. Dios siempre estuvo en su corazón tener comunión con su pueblo. Las encomiendas que Él nos deja en su palabra, hermano, hermana. Si usted puede familiarizarse un poquito con la historia del pueblo de Israel, cada vez que el pueblo de Israel descuidaba la santidad, cada vez que el pueblo de Israel descuidaba lo que Dios le había encomendado que día a día estuviera ahí, venía en descuido, venía en pecado, venía en desobediencia y venían en apartarse del Señor. El Señor tenía que traer castigo y traer disciplina para corregir y volver nuevamente a traer a su pueblo. Algo que le agradezco a Dios es que su misericordia es tan grande y que dice la palabra en Hebreos que aun cuando dice la palabra que el padre al hijo que ama lo castiga y lo disciplina, y cuando hablamos del castigo, de la disciplina de Dios, no a muchos les gusta, pero cuando usted entiende que usted es hijo y usted entiende que usted ama al Señor, aun sabiendo que algo no está bien en nuestras vidas, si amamos a Dios, podemos ser sinceros como lo fue David y decir, Señor, corrígeme.
castígame, afírmame, porque quiero ser salvo, quiero llegar al cielo, quiero entrar a tu presencia cuando vaya contigo. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Eso pasa solamente cuando amamos a Dios y tenemos la convicción en nuestros corazones de que aun cuando Él nos pasa por un proceso difícil, o bien que nosotros lo hayamos provocado, o bien en su voluntad, es porque Él quiere hacer algo en nuestras vidas para bendición, para acercarnos a Él, para mantener nuestra comunión cerca de Él. No me pregunte cómo es esto, pero me llama la atención ver que el ser humano, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos, no sé, una costumbre que agarramos, de que a través de las pruebas nos esforzamos a acercarnos más a Dios. Una vida sin pruebas es más vulnerable a que la persona se aleje, se acomode, no necesita venir a la iglesia, no necesita buscar de Dios, no tienen una necesidad grande en su corazón de acercarse a Dios. Pero las pruebas son las que nos empujan, las que nos impulsan, las que, wow, Dios, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios me va a levantar, yo sé que Dios me va a fortalecer. Pero cuando elevamos nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra fidelidad al Señor, un poquito más allá de ese proceso de pruebas, que le podamos decir, Señor, haya o no haya pruebas en mi vida, yo te voy a servir, Señor. Esté pasando en momentos de gloria, en momentos de bendición en mi vida, o esté pasando en momentos difíciles, yo quiero decirte que yo te voy a servir, Señor. No voy a esperar que venga una tormenta a mi vida para yo acercarme a ti y refugiarme en ti, Señor. Voy a refugiarme en ti siempre. No voy a esperar, Señor, que venga una alerta a mi vida de parte tuya. No voy a esperar que venga una llamada de atención de parte tuya a mi vida para yo despertar y disponerme a buscarte, Señor. Voy a disponer mi corazón a buscarte todos los días, Señor. En la vida secular, en la vida diaria, nos esforzamos en buscar el pan, nos esforzamos en trabajar, en proveer techo, abrigo, sustento para nuestro hogar. ¿Por qué no esforzarnos en proveer bendición de Dios para nuestra familia y para nuestros hijos? ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Muchas porciones de la palabra de Dios hace mención, como la porción que leímos, y hay muchas más, hace mención de estatutos perpetuos, permanentes, eternos, que Dios le dejó a su pueblo. Es decir, para que el pueblo de Israel los practicara para siempre por sus generaciones. Y aquí yo pienso que algunos hermanos dirán, eso fue para el pueblo de Israel, eso fue para los escogidos, ya hoy estamos en tiempo de gracia, ya hoy no estamos bajo la ley. Pastor, eso fue, hablando de la Pascua, eso ya se terminó con Jesucristo. Pero qué bendición, hermano, hermana, que no solamente en esa semana de Pascua que viene ese día para el pueblo de Israel, que lo siguen celebrando en sus ritos, pero que para nosotros tengamos presente que hubo un cordero que fue inmolado hace 2000 años y que por ese cordero que fue inmolado llamado Jesús, nosotros, usted y yo fuimos limpiados, fuimos perdonados, fuimos reconciliados con Dios. Dios trajo paz a nuestros corazones y reconciliación a nuestras vidas. Y que no tengamos que esperar un año para tenerlo presente, sino que día a día tengamos presente el sacrificio que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Hermano, hermana, la palabra de Dios, aunque Dios la estableció o la trajo a través de un pueblo escogido, la palabra de Dios emana grandes bendiciones para todo aquel que la cree. Para todo aquel que se acerca en fe a Dios y cree que Él existe y que Él es real, porque dice la palabra en Hebreos que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No dice la palabra que es galardonador de su pueblo escogido. No dice la palabra que es galardonador específicamente de alguien en particular. Dice que es galardonador de aquellos que le creen, que le buscan y que le aman. En otras palabras, de un aplauso fuerte al Señor. Obedecer la palabra de Dios. Escuche, escudriñar la palabra, obedecer la palabra de Dios, trae bendiciones de parte de Dios sin distinción de raza, sin distinción de cultura, sin distinción de generación, sin distinción de tiempo. Dios dejó establecido en su palabra que todo aquel que lo busque lo va a hallar. Dios dejó establecido en su palabra que todo aquel que lo honre, todo aquel que lo conozca, todo aquel que se deje guiar por Él, Dios lo va a honrar y lo va a bendecir, esté donde esté. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios no hace distinción de raza, hermano, hermana. La palabra de Dios emana grandes bendiciones para todo aquel que la cree.
Yo cuando medito en ella y me doy cuenta cuánto Dios bendice nuestras vidas a través de ella, digo, Dios mío, en mi corazón está esa necesidad. Incluso viene una porción a mi corazón. Salmo 119. Entre comillas, le dejo esa tarea. Si puede leer solo ese salmo esta noche en casa o mañana. Salmo 119 es un salmo enfocado completamente en la palabra de Dios. Amarla, honrarla, obedecerla, cómo bendice, cómo guía. Es algo maravilloso. Salmo 119, ¿lo tenemos? Mire lo que dice el versículo 44 y 45. Dice, guardaré tu ley de vez en cuando me acuerde, cuando tenga ánimo, cuando sea joven, cuando sea viejo, no, siempre. No tuve la oportunidad de conocer al Señor de niño, pero de joven, adulto y anciano, guardaré su palabra siempre. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dios nos da esa encomienda de que guardemos su palabra todos los días de nuestra vida. Y también usted puede leer en casa también, pero la palabra del Señor también enseña cuando Dios le habla a Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Muchos saben ese versículo poderoso de memoria. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche, es decir, día a día, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No algunas cosas, no lo que usted cree, todo le sale bien a aquel que escudriña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se habilita de sabiduría de Dios, se habilita de sabiduría de la palabra, y en la sabiduría de la palabra cada persona toma decisiones sabias conforme a la voluntad de Dios. Y Dios bendice cuando dependemos de Él. Dios bendice cuando nos dejamos guiar por Él. Dios bendice cuando buscamos su dirección en cada paso que damos. Amén. Hermano, hermana, poder ver de corazón, le doy esta exhortación en el amor de Cristo. Guarde este sentir en su corazón. Necesito leer la palabra día a día. No tengo que leerla media hora, una hora, un tiempo prolongado. Necesito leer la palabra. Voy a empezar con 5 minutos, con 10 minutos. O bien por la mañana o bien por la tarde, pero Dios mío, ayúdame a leer tu palabra un poquito cada día. Porque yo sé que de a poquito, Señor, voy a hacer el hábito. Yo sé que voy a ser bendecido como ella lo habla. Voy a ser instruido como ella lo habla. Y voy a aprender a conocerte más cada día. Y va a llegar un momento, para el que no tienes experiencia todavía, Señor, va a llegar un momento que yo voy a escucharte hablar a mi vida a través de tu palabra. Porque Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? De un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Y no es cuestión de que seamos como que alguien decía por ahí, bibliomancia. Voy a abrir la Biblia, Señor, háblame, por favor, dame una palabra, y donde yo abra la Biblia, ahí va a estar la palabra que Dios tiene para mi vida. No. Hermano, hermana, haga un hábito, de corazón se lo digo. Para los nuevos convertidos, este es mi consejo, lea el Nuevo Testamento. Lea los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque en ellos está toda la esencia de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvación de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Conocer la obra de la cruz, conocer la redención, conocer la condición del ser humano, los 4 evangelios, el mover de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, las promesas de Dios, el mover de Dios en su iglesia es algo maravilloso, nos ayuda muchísimo en nuestra vida cristiana. Y después, posteriormente, el Antiguo Testamento, que es el que anuncia, el que todo lo apunta al cumplimiento de Jesús y las bendiciones, dice la palabra en Hebreos, las glorias que vienen tras el sacrificio de la cruz en Jesucristo. Escudriñar la palabra día a día, mis amados hermanos, es algo maravilloso. Es algo que yo digo, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. La palabra de Dios, hermano, hermana, algunas de las muchas bendiciones que emana la palabra de Dios. A veces hablamos de tener fe, pero ¿sabe que la fe no viene sola? La fe no viene sola. La fe no viene por arte de magia. La fe no viene porque voy a tener fe. Usted va a tomar la decisión de tener fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando el pueblo se movió en fe y caminó en fe y se acercó a Dios en fe, fue movido por una palabra que recibió de parte de Dios. Dios le dijo a Moisés, Moisés, reúneme al pueblo.
y dice la palabra que cuando lo reunió cerca del monte donde él iba a dar los 10 mandamientos, dice que cuando Dios le empezó a hablar al pueblo, el pueblo tembló, tuvo gran temor, porque tenía la condición de pecado, mal delante de Dios. Y dice que fue tan fuerte el temor que dijo: Moisés, por favor, habla tú con Dios y haznos saber lo que él hable, porque si nosotros seguimos escuchando, vamos a morir. Y creo que no lo dijeron por decirlo solamente. El pueblo tenía temor de que sabía que la santidad de Dios podía destruirlos a todos completamente. Pero dice la palabra que Moisés ahí, dice la palabra que le dijo: no tengan temor, no tengan miedo, dice. Para probarlo vino Dios, para que su temor esté en su corazón y para que lo obedezcan para siempre todo lo de su vida, y para que sepan que cuando Él habla, espera que nosotros le obedezcamos. Amén. Cuando Dios habla, su voz, su palabra trae temor a nuestros corazones. Amén. Y yo le comparto esto en el amor de Cristo. Cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, o bien a través de una predicación, o bien a través de la palabra que usted está leyendo o escuchando un mensaje y siente en su espíritu que el Espíritu Santo le está dando una palabra, hermano, hermana, guárdela. Amén. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra en Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es eterna. Amén. Y hay muchas porciones de la palabra, esto me bendice muchísimo. Hay muchas porciones de la palabra que tienen un alcance más allá de nuestras vidas. Es decir, Dios nos puede dar una palabra hoy que no solamente nos puede bendecir a nosotros, sino que esa palabra también puede venir para bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque es una palabra eterna. Va más allá de nuestros días, va más allá de nuestro tiempo finito en esta tierra. Y vemos cómo a los hombres de Dios, Dios los bendijo grandemente y les dio promesas que no se cumplieron en ellos, se cumplieron en su descendencia. Cuando los hombres de Dios, los predicadores, los ministros del Señor sirven a Dios y le creen a Dios, y Dios le da promesas de que va a tratar con su casa, con su familia, con sus hijos, con su hogar, aún partiendo ellos, esa promesa va a alcanzar a sus descendientes y lo va a salvar, porque Dios habló y Dios fue fiel a su promesa y Dios honra la fe de sus siervos. Pero la fe nace en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra en sí produce fe. Quizás suene un poquito fuerte lo que le voy a compartir, pero cuando yo siento que mi fe está menguando, esto no es personal, es congregacional. Cuando usted sienta que su fe está menguando, escudriñe su tiempo en la palabra. Porque le aseguro que si usted está empapado en la palabra, si usted está creyendo la palabra y está escudriñando la palabra, su fe va a estar firme como una roca, su fe va a estar tan fortalecida que no importa que usted esté pasando, usted sabe que su vida está en la mano del Señor, usted sabe que al que usted sirve es fiel, usted sabe que al que usted sirve le ha prometido sacarla de esa prueba, de ese momento que usted está pasando, y el conocer la palabra, el conocer la promesa de Dios, le dicen a usted: pero mi Dios es fiel, pero mi Dios es real, pero mi Dios es firme, en sus promesas no caen a tierra, pero mi Dios lo ha prometido y lo va a cumplir. De un aplauso fuerte al Señor. Cuando mi fe está menguando, voy a darme la tarea de escudriñar un poquito más la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra en sí, eso no es algo que usted va a hacer el esfuerzo. El esfuerzo lo hacemos en nuestra persona, en nuestra vida humana. El esfuerzo lo hacemos en llegar a ella para alimentarlo de ella. La semilla de fe la pone Dios a través de ella. Cuando usted actúa en fe y escudriña la palabra, o la pone hoy en día en los dispositivos, creo que todos los dispositivos nomás es cuestión de bajar una aplicación y puede poner la palabra oída, la Biblia escuchada. Y si le cuesta, no tiene tiempo para leer o anda trabajando, yo en ocasiones la pongo ya sea en el trabajo, en la casa un ratito, y no es que por escucharla no la leo, porque tengo mi tiempo para estudiarla, pero trato de estar apegado a ella, porque es maravilloso, hermano, hermana. Cómo la palabra de Dios nos fortalece, nos alienta, nos fortalece nuestra fe en Dios, para que cuando vengan esos momentos difíciles tengamos firme nuestra fe para saber que Dios nos va a hacer victoriosos, nos va a sacar victoriosos de cualquier prueba que podamos estar pasando. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios emana sabiduría, imparte sabiduría. Y dice la palabra, también lo compartimos anteriormente en una enseñanza acerca de la sabiduría de Dios, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Es decir, la palabra, hermano, hermana, emana y provoca en nuestros corazones, trae a nuestros corazones temor de Dios. Trae a nuestros corazones no un temor, no un miedo de que, wow, Dios, no voy a hacer esto porque Dios me va a castigar. No, trae un temor reverente. No voy a hacer esto porque mi Dios es santo.
porque Él merece respeto, porque Él merece honra. Porque ¿cómo yo me podría esconder de mi Dios si Él todo lo ve? Cuando nos damos a la tarea de apegarnos a la palabra, hermano, hermana, a veces no, es un misterio que el Espíritu Santo sabe trabajar en nuestras vidas. Dice la palabra que es nuestro fiel consejero. A veces sabemos que algunas porciones, promesas o cosas que el Dios nos ha hablado en su palabra de algo que está mal, y de momento estamos por ahí en el supermercado, en la calle, en algún lugar público, y viene una tentación a nuestras vidas y estamos en esa lucha, y el Espíritu Santo que está con nosotros siempre viene y nos alerta: uy, pero tú eres mi hijo, uy, pero tú eres santo, pero no puedes hacerlo, fuiste limpiado, fuiste perdonado, fuiste reconciliado, eres un hijo de Dios, eso no va contigo, guarda tu corazón, guarda tus palabras, guarda tus ojos, lo que sea. Guárdate de pecar con tu Dios, Él es bueno, Él te ama, cuida tu comunión con Dios. El Espíritu Santo nos ayuda y nos trae presente la palabra. ¿Para qué? Para que la honremos, para que honremos a Dios y para que seamos bendecidos por su palabra, mis amados hermanos. Y qué hermoso que ese consejero hermoso, el Espíritu Santo, nos ayude siempre a tener presente la palabra en nuestra vida. No solamente es tenerla presente cuando venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje, una predicación, una enseñanza. Cuando más la necesitamos es cuando estamos allá afuera. Cuando más la necesitamos es cuando usted está pasando una prueba allá afuera y el pastor no está, el hermano, la hermana no está, la familia no está, y usted está solo en ese momento difícil en su vida. Y es cuando ahí el Señor trae una palabra y la hace rema, es decir, la hace viva, la trae presente a su vida para que usted vea que Él está con usted. Que aunque el hombre lo deje, que aunque el hombre no le ponga atención, no le dé cuidado, Dios siempre está pendiente a nuestras vidas. Esa obra, por la palabra, a través de la palabra de Dios, la hace el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Pero cuando decimos: Señor, ayúdame a tener siempre presente tu palabra en mi vida. Amén. La palabra de Dios emana temor de Dios. Vaya conmigo ahí a Éxodo capítulo 20. Es la historia que le mencionaba ahorita de Moisés. Solamente vamos a corroborarla. No quiero equivocarme, y si me equivoco perdóneme, pero vamos a la palabra a ver qué dice ahí en Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, vamos a leer desde el 18 hasta el 20. Éxodo 20 del 18 al 20, ¿lo tenemos? Dice aquí: todo el pueblo observaba el estruendo. Esto fue cuando el Señor los llamó para darle los 10 mandamientos. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando Dios nos habla, cuando viene una palabra a nuestras vidas, trae temor a nuestros corazones. Trae un no lo hagas, trae un cuidado, trae un alerta. Me voy a guardar para Dios. Hay una otra porción en la palabra también que dice la palabra que el Señor conoce que somos humanos y que estamos propensos a la tentación, y que aun cuando pasamos por la tentación, a los que le amamos, dice la palabra que juntamente con la tentación Dios nos va a dar una salida, un escape, una ayuda, un auxilio de lo alto para que salgamos de ese momento de prueba y no fallemos delante del Señor, porque Él es fiel y porque Él nos ama. Él sabe que a veces usted no es que no lo ame, es que lo amamos, pero como humanos al fin pasamos por momentos de prueba y que podemos claudicar, podemos menguar. Y por eso Él ahí en ese momento nos rescata, nos ayuda, nos trae su palabra para que esa palabra traiga temor a nuestros corazones. Cuidado, no lo voy a hacer, porque no solamente haría este daño a mi vida, sino que pecaría delante de mi Dios. Recuerde la vida de José cuando estaba allá en Egipto. El capitán del ejército, Potifar, estaba por allá haciendo sus quehaceres con el faraón. Él estaba al cuidado de toda la casa. Y por ahí llegó esa mujer, y dice la palabra que esa mujer ya lo venía, la esposa de Potifar ya lo venía acechando, ya lo venía seduciendo tiempo atrás. Y lo venía molestando. Y a él dice la palabra que cuando él pasó por esto, dice que él dijo: no, es que no solamente voy a fallarle a mi Señor, no solamente voy a hacer un mal, ¿cómo voy a pecar delante de mi Dios? Dice: yo no puedo hacer eso, mi Dios merece honra, merece respeto, merece grandeza, mi Dios es santo, dijo.
¿Por qué? Porque José había visto la mano de Dios sobre su vida. Cuando usted vive en santidad, hermano, hermana, cuando usted vive una vida en comunión con el Señor, esa vida en santidad que le está diciendo a Dios que usted quiere vivir una vida agradable a Dios, provoca, hace manifestarse la mano de Dios más fuertemente sobre nuestras vidas, para guardarnos, para cuidarnos, para bendecirnos, para guiarnos, para que su mano nunca se aparte de nosotros. Qué hermoso es que podamos ver la fidelidad de Dios cuando Dios ve el temor que hay en nuestros corazones. El temor de Dios en nuestros corazones no lo podemos desarrollar nosotros en nuestra fuerza humana. Yo voy a tener temor de Dios, yo no voy a hacer esto o aquello, no. Todo emana de Él, todo emana de su palabra. Todo emana por lo que Él hace y por lo que Él manifiesta en nuestras vidas. Cuando experimentamos milagros de Dios, sabemos que seremos un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando experimentamos un poder sobrenatural de Dios, o bien una obra de sanidad, o bien en lo secular, una puerta abierta, un proceso, algo que sabemos que Dios puso su mano, hermano, uno dice, wow, mi Dios es fiel, mi Dios es real, mi Dios es bueno. Pero es que mi Dios, wow, movió su mano a favor mío. Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Y sabe qué? Es la voluntad, es el propósito, está en el corazón de Dios. Escuche, manifestarse a su pueblo. Para Dios no es un esfuerzo, no es algo que tiene que hacer, porque Él se deleita, Él se goza en tener comunión con su pueblo. Lo que detiene, lo que empobrece, lo que limita esa comunión es nuestra falta de búsqueda. Si nosotros nos dispusiéramos, yo pienso en esto y me bendice mucho. Si nosotros nos dispusiéramos a buscar a Dios de verdad con todo el corazón, una entrega genuina y verdadera, hermano, hermana, yo me hago esta pregunta, digo, Señor, ¿cómo sería la dimensión, el mover de la iglesia si el pueblo entero se volcara a buscar la presencia de Dios? Compartíamos el domingo, la próxima semana vamos a entrar en una semana de ayuno y de oración. De corazón le exhorto a que participe de esa semana. Si no puede ayunar todos los 7 días, porque hay que ejercitarse en el ayuno prolongado por muchos días, pero ayune un día. Ayune, no sé, lunes, haga un plan, lunes, un día sí, un día no, un día sí, 2 no. Ayunemos durante la semana, esa semana, mis amados hermanos. Y créanme, es algo maravilloso, es algo glorioso. No solamente es que sacrificamos nuestra carne, sino que agradamos a Dios. Y le decimos, Señor, te amamos, queremos morir a nuestra carne, queremos morir a lo terrenal, a lo pecaminoso, a lo que no te agrada. Queremos agradarte a ti, Señor. Y ver la mano de Dios cómo se mueve cuando hay un pueblo que le busca, mis amados hermanos, es algo glorioso. Cuando el pueblo de Israel se dedicaba al Señor a buscarlo y a obedecerlo y honrarlo. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sabe cuántas veces el pueblo enfrentó enemigos mucho más poderosos que ellos? El pueblo enfrentó gigantes, enfrentó grandes desafíos, pero como estaba en comunión, estaba en santidad, estaba honrando, estaba obedeciendo al Señor, nada le podía hacer frente. Nada podía detener la mano poderosa del Señor sobre el pueblo de Israel. Cuando hay un pueblo obediente, espero que esta palabra le esté ministrando, cuando hay un pueblo dedicado a Dios, cuando hay un pueblo que honra al Señor, hermano, hermana, nada detiene la bendición de Dios sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Siento en mi corazón compartirle una palabra que está en Números. Números capítulo 23, si no me equivoco. Cuando Balac manda a maldecir al pueblo de Israel a través de Balaam y pide que lo maldiga porque no puede con él, un pueblo grande, un pueblo que nadie lo detiene, por donde quiera que van tienen victoria, no hay enemigo que los enfrente. Y este Balac tuvo miedo y dijo, esto si yo no les hago algo, dijo, si no los maldigo, si no les hago algo, dijo, estos nadie los puede detener. Y parece que Balac, Dios le abre los ojos espirituales y le permite ver quién está con el pueblo de Israel. Dice, Balac no puedo, le dice. Lea conmigo esta porción de la palabra. Vamos a leer Números capítulo 23, a partir del versículo 13 en adelante, para familiarizarnos rápidamente aquí. Y creo que estamos concluyendo. Dice 23:13, dice, y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre del Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac,
ponte aquí junto al holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve ahora Balac y dile así. Y vino a él y he aquí que él estaba junto al holocausto y con él los príncipes de Moab y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, escuchen mis amados hermanos. Entonces un adivino que estaba haciendo instrumento del enemigo para querer causar estrago al pueblo, pero mire lo que hace Dios. Levántate, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios desata bendiciones sobre tu vida, no hay nada que las detenga. Eres el pueblo bendito de Jehová. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Dice la palabra de Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted es un hijo de Dios, usted es cristiano, en Cristo usted está bendecido hoy, mañana y siempre. En Cristo Jesús recibimos todas las bendiciones de la palabra de Dios. Versículo 21, mire lo que dice aquí. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerza como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. No hay hechicería ni brujería contra los escogidos de Dios. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de sus muertos. Cuando hay un pueblo que se dedica a Dios, hermano, hermana, hay un Dios que pelea por un pueblo dedicado al Señor. Un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Cuando hay un pueblo que decide honrar al Señor, le invito a que se coloque sobre sus pies. Cuando hay un pueblo que dispone su corazón a buscarlo, mi oración a Dios es que su presencia se manifieste cada vez más fuerte. No solo de manera personal, sino congregacionalmente en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en nuestro tiempo de adoración, en nuestro tiempo de búsqueda con Dios, iglesia. No descuidemos la palabra de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento. De corazón le digo, bien vale la pena honrar a Dios. Bien vale la pena decirle no al mundo, decirle no al pecado. Bien vale la pena esforzarnos y congregarnos todos los días, mis amados hermanos. Bien vale la pena poner nuestro granito de arena en servicio de la obra y de la iglesia del Señor, porque a Cristo Jesús servimos cuando cuidamos de su viña. Bien vale la pena gastarnos para Él, porque Él es bueno, porque Él merece gloria y honra. El apóstol Pablo decía, ahora pues si morimos para el Señor morimos, y si vivimos para el Señor vivimos. Yo le digo en esta noche, no descuide su tiempo en la palabra. No descuide su vida de oración. No descuide su tiempo de buscar a Dios como iglesia, como congregación. Es Él el que convoca a su pueblo, no es el pastor, no son los líderes. No estamos aquí por estar, estamos aquí porque queremos honrar y agradar al Señor. Estamos aquí porque queremos darle agradecimiento, queremos honrarle, queremos exaltar su nombre. Queremos tener un tiempo en comunión en su presencia, porque Él es bueno, porque Él nos ama. Tenga siempre presente la palabra de Dios en su vida, hermano, hermana. Escudriñela. Jesús habló de ella cuando le habló a los fariseos. Él dijo, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En Cristo Jesús tenemos la vida eterna. En la palabra de Dios tenemos las herramientas para cuidar esa vida eterna. En la palabra de Dios tenemos los recursos para vivir una vida en santidad, una vida dedicada, una vida agradable al Señor, para ceñirnos de fortaleza. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, hermano, hermana, la obediencia, Dios en nuestra vida la usa para fortalecernos. Ahí donde usted está, si usted siente que se ha descuidado en la palabra de Dios, en su propia palabra, dígale, Señor, perdóname. Dios conoce nuestros corazones y se agrada cuando somos sinceros, hermano, hermana. Señor, ayúdanos a escudriñar tu palabra día a día. Señor, ayúdanos a honrarla, a obedecerla.
No queremos solamente conocimiento humano, sino revelación de tu Santo Espíritu, Señor. No queremos solamente conocimiento humano, Señor, sino, Padre eterno, Dios, instrucción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Exhortación de tu Santo Espíritu a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Padre, quizá cada uno tenemos diferente capacidad de retención, Señor, pero no queremos retener nuestra palabra, nuestra fuerza humana, sino con la ayuda de tu Santo Espíritu, Padre. Ayúdanos a escribir tu palabra en la tabla de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a tenerla presente, Señor, porque te amamos, Padre. Y tu palabra dice que una forma de amarte es guardando tu palabra, mi Dios. Padre, que tu palabra traiga temor al corazón de tu pueblo. Que tu palabra traiga un temor reverente, Señor amado. Una fortaleza para vencer la tentación allá afuera cuando nadie nos ve, Señor. Que tu Santo Espíritu nos traiga presentes tus promesas cuando más las necesitamos, Padre. Padre, despierta el oído espiritual de tu pueblo, Señor, aquello que les cuesta escuchar tu voz. Permítele ver a tu pueblo que tú sigues hablando, que tú sigues manifestándote. Que tu palabra es eterna porque tú eres eterno y tú no las dejaste. ¿Cuántas generaciones, Padre, han sido salvas por tu palabra? ¿Cuántas generaciones tú has alcanzado, Señor, por el mensaje del Evangelio? Ayúdanos a ser, Señor, transmisores eficientes, eficaces, Padre, a transmitir tu palabra a la siguiente generación, Señor. Que nuestra generación vea al Dios que servimos. Que nuestros hijos y nietos conozcan al Dios poderoso al cual servimos, Padre. Ayúdanos a vivir una vida de fe y de entrega constante contigo, Señor. A tener pasión en nuestros corazones, Padre, para dar nuestra vida, Señor, por amor a ti, Señor amado. Fortalece, Dios amado, te lo ruego en esta noche, la entrega, Señor. Fortalece la dedicación de tu pueblo para contigo, Padre, la perseverancia. Oro no solamente por los que estamos aquí, oro también por los que no pudieron venir, Señor. Ahí donde ellos están, bendícelos, ministralos, fortalécelos, Padre amado. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Gracias, hermoso consejero. Gracias, fiel ayudador. Gracias. Siempre ayúdanos a tener presente tu palabra en nuestras vidas, Padre. Permítenos ver, Señor, lo hermoso, lo maravilloso que es vivir una vida en obediencia a tu palabra. Una vida dedicada a ti, Señor. Permítenos ver que tu palabra no hace distinción de raza, Señor, de edades. Todo aquel que dispone su corazón a honrarla y a obedecerla, Padre, lo menos que va a pasar en su vida es que va a ser bendecido, va a ser prosperado, Señor amado. Va a vivir una vida en santidad, va a vivir una vida dedicada a ti, Señor amado. Porque estas grandes bendiciones emanan de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Así puestos de pie, mis amados hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Espero que esta palabra le haya bendecido. Le exhorto, le animo que sigamos adelante, que perseveremos. Nuestras visitas, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos siempre para servirles a todos y siempre caminando como familia de Dios. Recuerden la vigilia el sábado, los esperamos a todos, va a ser un tiempo de gran bendición, amén. Así que les amamos. El viernes tenemos el tiempo de jóvenes. Vamos a orar para ser despedidos. Quiero pedir a mi hermano Everardo si nos puede despedir en oración. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Vamos a ser despedidos, no sin antes el